En este nuevo vídeo de la serie Estructura del Euskera hablaremos de los números. Empecemos por los cardinales, los que nos sirven para contar. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Oso ondo. El número 5 también puede verse como bortz en ciertas zonas de Iparralde. Los siguientes números se forman añadiendo ama de amar, 10, y el número de unidades. Cuidado con las excepciones del 11, 18 y 19. Amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi, emezortzi, emeretzi. También podemos ver amazortzi en vez de emezortzi, y como antes, también amabortz. Fácil, ¿no? El siguiente número importante es el 20, ogei. Igual que en castellano, los números siguientes se forman de la forma 21, 22. La palabra i en euskera se dice eta. E igual que en castellano no decimos 21, sino 21, en euskera la forma ogei eta se convierte en ogeita. Ogeita bat, ogeita bi, ogeita hiru, ogeita zortzi, ogeita bederatzi, ogeita hamar. Ogeita hamaika, ogeita hamabi, ogeita hogeita emezortzi, hogeita emeretzi. ¿Números en base 20? Que no cunda el pánico, ya verás que son muy fáciles. Igual que antes se puede ver bortz en vez de bost y amazortzi en vez de emezortzi. El siguiente número es el 40, que en euskera se dice 2 veces 20. Para ello se utiliza el prefijo ber, que significa 2 veces. Es como una especie de re-20. Berrogei, berrogeita bat, berrogeita bi, berrogeita zortzi, berrogeita bederatzi, berrogeita hamar, berrogeita hamaika, berrogeita hamabi, berrogeita emezortzi, berrogeita emeretzi. El 60 y el 80 son muy sencillos. Estos son 3 veintes y 4 veintes, hirurogei y laurogei. Ojo a esa R que aparece después de hiru y lau, es porque antiguamente estos dos números se llamaban hirur y laur, y hoy en día han perdido esa R, aunque quedan resquicios de ella. También podemos ver 60 y 80 de la forma hiruretanogei o lauretanogei, sobre todo en Iparralde. Hirurogeita bat, hirurogeita bi, hirurogeita bederatzi, hirurogeita hamar, hirurogeita hamaika, hirurogeita emeretzi, laurogei, laurogeita bat, laurogeita bi, laurogeita bederatzi, laurogeita hamar, laurogeita hamaika, laurogeita emeretzi. Puede que escuches larogei en vez de laurogei, aunque en batúa se mantiene esa U. El siguiente número de la lista es el 100. En euskera se llama eun. Si seguimos subiendo, añadimos la palabra eta entre eun y las decenas o unidades. Eun, eun eta bat, eun eta bi, eun eta laurogeita emeretzi. Puede que escuches pronunciar euneta como eunda o eunta. Esto se permite, es muy común, pero no en la escritura. Para el número 200 se utiliza de nuevo el prefijo ber que hemos visto antes, berreun. Después utilizamos los números del 3 al 9 para hacer las siguientes centenas. Berreun, berreunda bat, berreunda laurogeita emeretzi, hirureun, hirureunda bat, hirureunda laurogeita emeretzi, laureun, bosteun, bortzeun, seieun, zazpieun, zortzieun, bederatzieun eta laurogeita emeretzi. Cuidado con la R, solo para hirureun y laureun, nada de seireun o zazpireun, que no son tan raros de escuchar. Para el millar se utiliza milla, después se añade la palabra eta antes del siguiente número de 3 cifras, siempre y cuando este no venga ya con la palabra eta de serie. Milla, milla eta bat, milla eta bi, milla eta laurogeita emeretzi, milla eta eun, milla eun eta bat, milla bederatzieun eta laurogeita emeretzi. Y a partir de aquí se cuenta igual que en castellano. Los números entre 4 y 6 cifras se dividen en 2 partes separadas por la palabra milla. Bost milla eta seieun. Hirurogeita bederatzi milla, laureun eta hogei. Hirureun eta hirurogeita bi milla, zortzieun eta laurogei. Y después llegamos al millón, que llamamos milloi. En el caso de 1 millón, como en castellano, utilizamos el número bat, milloi bat.
Para el resto, ponemos el número de hasta 6 cifras antes de la palabra milioi. Si el número sigue después de milioi, añadimos una coma. Laurogeita zazpi mila, ehun eta hirurogeita hemezortzi milioi, berrehun eta laurogeita hamaika mila eta berrehun. Para los 1000 millones podemos utilizar la expresión milla milioi, como en castellano, o el número millar, como en francés. Y podemos seguir. Para un 1 seguido de 12 ceros utilizamos bilioi, con 15 ceros billar, con 18 trilloi. Y voy a parar aquí, que si no este vídeo sería literalmente infinito. Un número que no he mencionado y es muy importante es el 0, que en euskera podemos encontrar como 0 o como uch. Normalmente en habla científica escuchamos 0 y en eventos deportivos uch. Para separar decimales utilizamos la palabra coma y al escribir con cifras, obviamente, una coma. Bi coma bost. Para los porcentajes se utiliza la palabra euneko, que como podrás deducir significa de 100, y se pone antes del número. El símbolo del porcentaje también. Euneko hamar, de 100, 10. Para hacer los ordinales, primero, segundo, tercero, se utiliza el sufijo garren, que va pegado al número. Bigarren, hirugarren, laugarren. Los números acabados en bost o en bort pierden la T. Bosgarren, borzgarren. Hay una única excepción. Primero, se dice lehen o lehenengo, pero el resto de números que acaba en bat añaden garren. Hogeita bat garren. En la escritura utilizamos un punto que significa garren, también si se escriben con números romanos. Hogeita bat garren mendea, el siglo XXI. Lehen también puede significar antes. Lehen etorri da, ha venido antes. En este caso no se puede intercambiar por lehenengo, que solamente significa primero. Hablemos de las fracciones, que también son muy sencillas. Estas tres tienen un nombre especial. Erdi, eren, laurden. El resto se forma añadiendo el caso noren. Bosten, seiren, amarren. Y claro, tenemos que decir de cuánto se tratan. Bieren, laubosten, eunen bat. Cuando se añade una magnitud más a la fracción, como en 3/4 de kilo, se suele indicar así. Hiru kilo laurden, literalmente 3/4 de kilo. Cuarto de kilo se dice kilo laurden y al ser 3, pues hiru kilo laurden. Y ya vale de tanto hablar de números. En la siguiente entrega hablaremos más a fondo de cómo se declinan los números e introduciremos los numerales indefinidos, como alguno o muchos. Así que un saludo y hasta la próxima. Hurrengora arte.